Forzosamente 1 minuto para cada intervención y 3 minutos para intentar resumir algo. Empiezo por el final, porque es una cosa que ha salido como en varias intervenciones y seguramente es una cosa que no he explicado suficientemente bien, ¿no? Digamos, de ese contexto que se entiende de mi primera intervención, las propuestas sobre todo irían en un doble sentido, en el sentido de cambiar la dinámica de los acuerdos comerciales y cambiar la dinámica de regulación de las operaciones extraterritoriales de las empresas europeas y su impacto sobre los derechos humanos, ¿no? En primer lugar, sería frente al modelo de relaciones comerciales basado en lo que habitualmente se llaman tratados de libre comercio, que de libre pues tienen muy poco, como ustedes bien saben, son acuerdos de protección de las inversiones, acuerdos de promoción recíproca de esas mismas inversiones, tratados bilaterales, multilaterales, regionales, normas en la OMC, en el Banco Mundial, en el FMI, lo que los juristas llaman una hiperinflación normativa, miles y miles de normas que tutelan los derechos corporativos, que tutelan los negocios, hasta tal punto que una empresa puede demandar a un Estado ante un tribunal internacional si lesiona sus intereses, tribunales internacionales de arbitraje, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando hay externalidades negativas, como se dice habitualmente, o sea, impactos socioecológicos derivados de esas mismas operaciones? Por poner un ejemplo con nombre y apellidos, Repsol puede demandar al Estado argentino ante un tribunal internacional si el Estado argentino, en virtud de su propia Constitución, nacionaliza las operaciones de su filial allí, que es YPF, aplicando un artículo de la Constitución muy parecido al artículo 128 de la Constitución española, que es intervenir en los sectores estratégicos. Repsol puede demandar al Estado argentino ante tribunales internacionales de arbitraje, pero las comunidades mapuche afectadas por esa misma empresa y por toda la contaminación ambiental no tienen ninguna instancia de control a nivel internacional para denunciar a la compañía, ¿no? Esa asimetría, digamos, preside las relaciones comerciales internacionales. ¿Y esto qué tiene que ver con los acuerdos de comercio y con los acuerdos de protección de las inversiones? Pues que justamente una empresa puede demandar a un Estado ante esos tribunales internacionales de arbitraje porque así está recogido en las cláusulas inversor-Estado en ese tipo de acuerdos, como ustedes saben. Es decir, que denunciar ese tipo de acuerdos, salirse de los mismos, aunque saliéndose de los mismos, muchos de ellos tienen lo que se llama cláusulas zombie, es decir, que siguen estando vigentes durante 10 o 20 años a pesar de que un Estado no los renueve, es una cuestión necesaria y urgente, ¿no? España se va a salir del Tratado de la Carta de la Energía, ahora mismo. No solo España, sino la propia Unión, o al menos la mayoría de países de la Unión. Es una buena noticia que España vaya a salirse del Tratado de la Carta de la Energía. Pero lo que no puede hacerse es aplicar una lógica a ese tratado y otra lógica distinta a tratados que funcionan igual para defender los intereses de las empresas españolas, ¿no? En este caso hay toda una serie de empresas transnacionales extranjeras y fondos de inversión demandando al Estado español ante tribunales internacionales de arbitraje por impulsar las renovables y avanzar en los planes de descarbonización. Y está bien salirse de ese tratado porque hay que avanzar efectivamente en la extensión de las energías renovables, pero al mismo tiempo se va a firmar toda una serie de acuerdos que refuerzan esa lógica, esa misma lógica, y en donde las empresas españolas, hay numerosos ejemplos, han denunciado a muchos países latinoamericanos ante tribunales internacionales de arbitraje cuando lesionan sus intereses. Lesionar sus intereses es, por ejemplo, subir el salario mínimo. Es cambiar las condiciones de contratación cuando hay cambios de gobierno y de mayorías sociales que así lo permiten y que así lo acreditan. Es lógico que si hay cambios gubernamentales puedan cambiar las condiciones de contratación. Bueno, por ahí iría la primera de las propuestas. Hay varios gobiernos latinoamericanos que ya han hecho en la década pasada y que ahora se están planteando denunciar esos tratados comerciales, esos acuerdos de inversión, o sea, salirse de los mismos o al menos no renovarlos. Entendemos que eso es un paso necesario para otro tipo de relaciones comerciales que no sean tan asimétricas, ¿no? Que no defiendan solo los intereses de las grandes empresas españolas. Y en segundo término,
avanzar en esa regulación sobre empresas y derechos humanos. Claro que hay otras cuestiones relacionadas con los derechos humanos en muchos países, no solo en los que aquí se citaban, sino en muchos países latinoamericanos hay violaciones de derechos humanos y muchas no tienen que ver con el contexto de las grandes empresas, por supuesto. Yo me centraba en este caso, lo cual no excluye otros, ¿no? Pero, digamos, hay toda una serie, yo aquí no puedo dar demasiados datos por cuestiones de tiempo. Si les interesa, les invito, es un poco a hablar de mi libro, pero les invito a visitar nuestra página web, omal.info, en donde llevamos 20 años documentando los impactos de las empresas transnacionales españolas y hay muchos datos que pueden consultar. Se prometía durante mucho tiempo que la llegada de la inversión extranjera a América Latina iba a traer progreso y bienestar para la mayoría de las sociedades latinoamericanas, en este caso, ¿no? Toda una serie de consecuencias positivas derivadas del crecimiento económico. Y la realidad es que no solo no han contribuido a paliar las desigualdades, sino que han aumentado los impactos. Lo digo así a modo de titular porque no tengo más tiempo, pero ese es el resultado de 20 años de expansión de las grandes corporaciones transnacionales europeas por todo el mundo, particularmente las españolas en América Latina. Las desigualdades siguen aumentando, los efectos socioambientales se siguen agravando, la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, los derechos laborales siguen empeorando y ni siquiera los trabajadores y trabajadoras de estas mismas compañías reciben los dividendos positivos de su expansión. Los reciben los directivos, los grandes directivos y los grandes accionistas, ¿no? Los trabajadores de estas mismas compañías han ido bajando en número durante las últimas décadas, cada vez son menos y cada vez trabajan en peores condiciones, más tiempo, menos salario y hay toda una devaluación y precarización de las condiciones laborales. Es decir, que todos los mitos asociados a la inversión extranjera directa, asociados a la expansión de los negocios de estas empresas para las mayorías sociales, pues son eso básicamente, mitos, ¿no? Pero, por supuesto, ha habido un incremento gigantesco de los dividendos para los propietarios de estas compañías. Por citar el último ejemplo que estamos viendo estos días, los dividendos que van a repartir los grandes bancos en estos días, ¿no? Estoy hablando solo del caso español, ya no del caso latinoamericano. Mientras la mayor parte de las familias, de las personas, van a tener que costear al mes unos incrementos desorbitados de sus préstamos hipotecarios por la subida de los tipos de interés, eso, en la otra cara de la moneda, está suponiendo unos beneficios extraordinarios que se van a repartir en forma de dividendos por los grandes bancos, ¿no? Lo que vendríamos a cuestionar aquí es que esos beneficios para una reducida minoría, para una élite político-empresarial, sean, como se nos dice, beneficios para las mayorías sociales. Y es imposible que conteste a todas las cosas, pero por ahí decía, yo creo que el ejemplo es la salida del Tratado de la Carta de la Energía, es un ejemplo que se debería extender a otro tipo de tratados. Por supuesto que hay todo un debate sobre la gobernanza global, ¿no? Sobre cómo, ante la crisis de las instituciones internacionales, qué gobierno global puede haber ahora. Es un debate. Ahora mismo, digamos, la institución multilateral, la única que tenemos es Naciones Unidas, pero es verdad que todos los pactos, tratados y declaraciones y acuerdos desde 1948 hasta nuestros días de derechos humanos, pues ahora no son mucho más que papel mojado, por decirlo así, ¿no? O que estar en un cajón, no solo con la guerra de Ucrania, sino con otros muchos violaciones de derechos humanos que se están produciendo por todo el mundo. Una empresa española, una empresa de matriz en el País Vasco, que es CAF, está construyendo una línea ferroviaria en territorios ocupados, en Palestina, saltándose toda la legalidad internacional, como reconoce el Ministerio de Asuntos Exteriores, que al mismo tiempo dice, pero no podemos hacer nada, porque en derecho internacional no hay ninguna normativa que permita exigir obligaciones directas a esta misma empresa. Pongo este ejemplo, como podría haber muchos otros. No hay ninguna normativa en derecho internacional por la que se le pueda exigir responsabilidad legal a esa misma compañía. Podríamos hablar del vertido de la refinería de Repsol en Perú hace un año, refinería que, por cierto, está sufragada con dinero público español. Está asegurada por CESCE, por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, la refinería de Repsol en
Perú. Podríamos hablar de cómo el gasoducto que atraviesa 3 estados de México en el proyecto integral Morelos, en donde han estado el EGNOR y Enagas hasta hace poco, ya le ha costado la vida a un dirigente social que se oponía a ese proyecto, y hay varios abogados que están litigando en contra del caso que están amenazados de muerte hoy, en estos días. Hay múltiples violaciones de derechos humanos asociadas a la presencia de empresas españolas en muchos territorios, y es urgente actuar ahí. Y termino. Hablamos también de los fondos europeos. Es cierto que los fondos europeos en ningún caso son dinero gratis. Todas las transferencias y créditos van a ser devueltos de una manera u otra, ya sea a través de la devolución de los intereses, ya sea a través de un aumento de las contribuciones presupuestarias a la Unión, ya sea a través de todo tipo de mecanismos financieros. Sobre todo, nuestra crítica iría en el sentido de que su objetivo fundamental es rescatar al gran sector privado. Digamos, a nuestro parecer, las mayorías sociales no van a ver un beneficio de todos esos planes de transformación, recuperación y resiliencia, que sobre todo pretenden avanzar en un cambio, digamos, no tanto, por decirlo en un símil energético, no tanto de modelo como de surtidor. O sea, las mismas compañías que nos traían los hidrocarburos ahora nos van a traer las energías renovables y otro tipo de suministro energético. Pero son las mismas compañías, que es lo que no se quiere tocar en ningún caso. Y ahí es donde creo que estaría el debate. ¿Por qué todo tiene que pasar por el sector privado, por la gran empresa, por las grandes patronales, cuando hay otros modelos de empresa, otros modelos de organizar la economía y la vida en sociedad que no pasan necesariamente por el lucro privado del que solo se está beneficiando una minoría? Y que es un debate que ahora mismo, con todo el resurgir de lo público, ¿no?, que en realidad el Estado siempre ha estado ahí, apoyando a las transnacionales, pero podían usarse esas mismas herramientas desde lo público, no para fomentar la gran empresa, sino otro modelo de empresa que no esté atravesado única y exclusivamente por el móvil de la ganancia y del lucro en un crecimiento constante. Gracias y perdón por la extensión. Muchísimas gracias, señor Ramiro Pérez.